Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en un segundo día de la semana y como de costumbre queremos seguir compartiendo contigo un estudio más. Donde ustedes pueden encontrarse, mis hermanos y amigos, les invito a que puedan acompañarnos en la oración. Vamos a comenzar este estudio, pero sin antes queremos invitarles a orar. Vamos a orar para poder comenzar este estudio importante para el día de hoy. Padre amado, usted que tiene los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad, pidiéndole Señor por cada uno de tus hijos del ministerio Soldados de Jesús y por cada uno de tus hijos que escuchan este mensaje que será dado a través de las redes sociales. Pedimos que usted toque su corazón de los que no te conocen y los que te conocen, Señor, usted pueda ayudarles a obedecer sus mandamientos. Bendito Padre, gracias porque su Hijo Jesucristo ha venido a morir por nosotros. Le agradecemos rotundamente. Usted es grande en nosotros y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador personal. Acompáñanos en esta mañana, le pedimos estos favores porque confiamos en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, tenemos la primera pregunta. ¿Qué sucedió poco después que se cumplió el pacto? Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 32, del 17 al 19. Dice la palabra: Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Entonces aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ustedes pueden recordar que Moisés había ido a un encuentro con el Creador en el monte Sinaí. Había bajado el Padre y el Hijo y él se había encontrado con el mismo Creador, con el mismo Dios, con el mismo Padre. Y entonces él bajaba a darles la ley que Dios le había escrito en tablas de piedra y se encuentra con una sorpresa. La sorpresa era grande, que ellos estaban adorando un Dios falso, un becerro de oro. Entonces, hermanos, este pueblo hace algunas semanas había dicho: nosotros haremos todo lo que tú digas. Pero pasando esa semana, o pasando esos días, ese pueblo se equivocó. ¿No es terrible cuando alguien promete y luego no lo cumple? El ser humano no puede cumplir a menos que sea ayudado. Por eso ese pueblo era jactancioso, así como este pueblo de ahora, que se jacta de cumplir la ley, pero que en realidad no puede cumplir, necesita ayuda. La pregunta dice: ¿qué sucedió poco después que se cumplió el pacto? Ustedes saben la respuesta. El pueblo de Israel cometió pecado al adorar a la estatua de oro. Esa es la respuesta. El pueblo de Israel cometió pecado al adorar a la estatua de oro. Terrible su situación del pueblo, pero también terrible la situación de nosotros ahora. Tenemos una segunda pregunta y dice: al ocurrir el fracaso, ¿por qué Dios salvó misericordiosamente al remanente de su herencia? El mismo capítulo 32, vamos a leer del 30 al 33, dice lo siguiente: Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un pecado grande, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro
que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Noten esta palabrita, pareciera que Moisés está actuando de una manera humana y está actuando correctamente, claro que sí, pero luego vamos a notar quién actúa ahí a través de Moisés. Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Recuerdan ustedes, de acuerdo a 1 de Juan capítulo 2, 1, cuando dice: si alguno hubiese pecado, abogado tenemos? Ya se manifestaba el abogado en esa época, ya necesitaba el pueblo a un abogado desde esa época, y el abogado que interviene, que intercede por el pueblo de Israel, es el mismo Jesucristo, pero a través de Moisés. Entonces, hermanos, notemos lo que dice el 33:14 de este mismo libro. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando alguien interviene y aboga por nosotros, el Padre escucha, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de la creación. Entonces, dice Patriarcas y Profetas, los israelitas habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo, apenas unas pocas semanas después quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podía esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto, y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Entonces, ahí podemos notar un pueblo desobediente y un hijo obediente. Ellos fracasaron en el intento y Dios se apiadó de ellos, que envió a su Hijo para que los ayudara, para que cumpliera con ese mandato divino. Solo nuestro Señor Jesucristo puede alcanzar la victoria sobre el pecado. Solo Él puede ayudarnos, solo Él puede ser nuestro intercesor, nuestro abogado, y por esa misma razón es que el pueblo de Dios es perdonado de esa masacre. Claro que murieron algunos israelitas que no se arrepintieron, pero los que se arrepintieron pudieron vivir y de alguna manera su descendencia se contó. La pregunta dice: al ocurrir el fracaso, ¿por qué Dios salvó misericordiosamente al remanente de su herencia? Por la intervención de nuestro Señor Jesucristo a través de Moisés. Vamos a poner la respuesta. Por la intervención de nuestro Señor Jesucristo a través de Moisés. Ustedes pueden notar cuando Moisés dice: ráeme, si tú no perdonas a tu pueblo, también a mí no me perdones, ráeme de tu libro. El mismo Señor Jesucristo es el que interviene para con nosotros, para pedir perdón. Estamos hablando de los pactos, comprendiendo los pactos, tanto del antiguo pacto como el nuevo pacto. Estaremos detallando ya el séptimo día en las escuelas que tendremos en cada lugar. No se lo pierdan, hermanos, el desarrollo que vamos a tener también. Vamos a darles a conocer a todos ustedes. Tenemos una pregunta más. Compara los pactos antiguos y nuevos. Y vamos a buscar el libro de Jeremías, el capítulo 31, el 33 y el 34. Si tienes ahí tu Biblia, hermano querido, amigo, no dudes en leerla, y vamos a buscar el capítulo 31 de Jeremías, el 33 y el 34. Dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Noten que aquí encontramos la escritura en el corazón y en la mente. Y encontramos que el Señor borrará
de nosotros el pecado y no se acordará más. Y nadie más podrá ya necesitar aprendizaje de un ser humano, porque cada uno conocerá de acuerdo a la escritura escrita en la mente y el corazón. Eso quiere decir que todo aquel que entre a un nuevo pacto tendrá una vida distinta y diferente sin pecar. ¿Y dónde está donde los hombres de ahora mencionan que seguiremos pecando hasta que Cristo venga? No, nosotros no pecaremos ya más cuando tengamos el nuevo pacto en nuestra vida. Lo menciona el libro de Jeremías, pero vamos a ver el libro de Hebreos 8 del 6 al 13. Te invito a buscar el libro de Hebreos, capítulo 8, del verso 6 al verso 13. Dice lo siguiente: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido de efecto, ciertamente no se hubiera procurado. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si el antiguo pacto hubiese tenido la seguridad del nuevo pacto, no se hubiese dado el nuevo pacto. Si hubiese sido salvos por obedecer y tener la ley escrita, entonces no se hubiese dado el nuevo pacto. Porque reprendiéndolos dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir: nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Interesante declaración de parte del apóstol Pablo. Tenemos el antiguo pacto donde había ordenanzas y símbolos, donde también estaba la escritura, y todo era fijado a la escritura. Pero en el nuevo pacto, la ley es escrita en la mente y el corazón. Eso significa que no más vamos a necesitar la escritura, porque vamos a tener a Cristo mismo como escritura en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo entenderemos a medida que vamos estudiando, porque de alguna manera no lo vamos a entender. Dice el Testimonio, Patriarcas y Profetas, página 389, los términos del pacto antiguo eran: obedece y vivirás. El hombre que los hiciere vivirá en ellos, de acuerdo a Ezequiel 20:11, Levítico 18:5. Pero maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, de acuerdo a Deuteronomio 27:26. El nuevo pacto se promueve sobre mejores promesas, la promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Entonces, como ustedes pueden notar que el antiguo pacto era una prácticamente declaración continua de decir: obedece. Es algo que te recordaba siempre, pero en el nuevo pacto no te recuerda siempre, porque tú ya tienes la ley dentro de tu vida. Hay una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto incluso incluía sacrificios, obras, podríamos decir así. El nuevo pacto incluye la obra perfecta dentro de nosotros. Entonces dice la pregunta: comparé los pactos. Entonces vamos a poner: en el antiguo pacto te hace recordar siempre tu pecado. En el antiguo pacto te hace recordar siempre tu pecado, y en el nuevo pacto lo llevamos por siempre la ley
en nuestro corazón. En el antiguo pacto te hace recordar siempre, en el antiguo pacto, bueno, vamos a poner de la siguiente manera. La ley en el antiguo pacto te hace recordar siempre. La ley en el antiguo pacto te hace recordar siempre. La ley en el nuevo pacto lo llevas por siempre. La ley en el nuevo pacto lo llevas por siempre. Esa es la respuesta para analizar en este día. Estamos hablando, comprendiendo los pactos. Y estamos compartiendo contigo, querido hermano, amigo, en este día. El Señor pueda ayudarte a comprender tan significante testimonio que tenemos de parte del Señor a través de su palabra y el espíritu de profecía, y nos ayude a seguir avanzando en este camino trazado por parte del Creador. Vamos a una última parte y dice la pregunta: ¿cuál fue realmente el primer pacto que Dios hizo con la raza humana? De acuerdo a Génesis 3.15, ¿sí? Te invitamos a buscar Génesis 3.15. Y el libro de Génesis 3.15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta te herirá esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y entonces dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La declaración de parte del Maestro, la declaración de parte del Señor, mencionándole a Satanás lo que iba a suceder. Esa promesa y ese pacto que se dio. Vamos a ver lo que dice La fe por la cual vivo, página 79. El pacto de la gracia se inició primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. ¿Recuerdan ustedes? La mujer representa la iglesia o Adán y Eva para esa época. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. Interesante. Este pacto puso en alcance a todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También les prometía la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Hermanos y amigos, encontramos ahí el primer pacto. ¿Dónde se dio? En el Edén. ¿Con quién se dio? Con nuestros primeros padres. Dice la pregunta: ¿cuál fue realmente el primer pacto que Dios hizo con la raza humana? Vamos a poner la respuesta. El pacto de la gracia con el hombre en el Edén. El pacto de la gracia con el hombre en el Edén. Esa es la respuesta. El día de hoy hemos estudiado comprendiendo los pactos. Este estudio es un estudio interesante y de indagar cada parte, lo que sale de la boca de Dios y lo que está escrito, va a ser para nuestra ayuda. Al entender la ley del antiguo pacto y la ley del nuevo pacto, comprenderemos cómo es nuestra historia en esta tierra y qué deberíamos hacer. Si nosotros vivimos en la ley del antiguo pacto, tenemos la ley escrita, pero escrita en tablas. Y esa ley nos indica cada vez nuestro pecado. En otras palabras, estamos condenados a morir. Estamos condenados a muerte. Pero ocurre algo, que si nosotros seguimos la línea del antiguo pacto y nos dirigimos a Cristo y lo aceptamos como nuestro único Salvador personal, entonces encontraremos perdón en nuestros pecados y el Señor hará un milagro en nuestras vidas. Pasaremos del antiguo pacto al nuevo pacto, donde Él mismo escribirá su ley, ya no en tablas de piedra, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor quiere hacer eso con nosotros. Y el Señor quiere recordarnos el día de hoy que tenemos dos pactos al cual debemos estudiar, y uno de ellos debe quedarse con nosotros hasta que Cristo venga por segunda vez.
Que el Señor te bendiga. En este día un abrazo a la distancia. Nos encontramos en un próximo estudio el día de mañana. Bendiciones a todos.